Lo que yo había preguntado, que me parece que había sido, no sé si Andrés el que respondió, tenía que ver con qué pasaba con el área de superposición que está representada por la intersección. Y habías contestado que los puntos de ahí pertenecían a ambos conglomerados Exacto, antes de la exacto. interrupción. Entonces, en este caso, digamos, lo podemos pensar en la lógica equivalente a lo que podrían ser reconocimiento de patrones. O sea, tiene una analogía con la lógica del reconocimiento de patrones. Y tiene también esta idea, bueno, de la pertenencia que habíamos mencionado recién, no exclusiva. Pero fíjense que esta definición de conglomerado conceptual la podemos pensar como una definición que engloba a todas las definiciones que vimos recién. Porque si uno piensa en conglomeración basadas en centros, ¿cuál sería la propiedad compartida? El centro. Exacto, que la distancia, o sea, que es más próximo, o sea, todos los conglomerados, todos los objetos que están dentro del mismo conglomerado, comparten la propiedad de que se encuentran más próximo al mismo centroide, medioide o punto característico, digamos. O sea que esta definición nos permitiría usar todas las definiciones anteriores también. Y después No, no, por habíamos ahí es muy pensado, básico, está escribiendo perdón, algo más conceptual, pero ahí estás hablando de dos variables, por eso es un plano, ¿verdad? O sea, sí, ok, si no sería una bueno, línea. Si es una propiedad, es una línea, ahí son dos, sí, y después si pasás a cuanta más dimensionalidad tenés, n dimensiones, más lejos. exacto, sí. Pues ya adicional. Por- Ok. perdón, Nada, ok, la dimensionalidad me asusta. ¿qué cosa? Cuando empezamos con la dimensionalidad ya me empiezo a preocupar. Ah, bueno, es que la dimensionalidad va a empezar a jugar en la propia definición de distancia también, ¿no? Digamos, o sea, la dimensionalidad juega en el mundo de las distancias y por eso, inclusive, pensemos que aún en la lógica de considerar a los conglomerados en términos de distancia euclidia, eh, hay toda una serie de procesos previos que habíamos discutido cuando se plantearon las métricas, ¿no? En términos de distancia, en términos de similitud, de cómo juega esta discusión en relación a, por ejemplo, la capacidad de normalización y demás. Pero lo que decía recién, perdón, Mariano, tiene que ver con, bueno, acá estamos hablando de una propiedad, por ejemplo, que sea en un anillo, por ejemplo, y un color, digamos, ok, fantástico, digamos, y que pertenezcan a ambos. Y demás. Ahora, hay una forma de pensar también en relación a funciones objetivo. ¿Ok? Yo quiero minimizar algo. Y si ustedes piensan, cuando recién introdujimos el concepto con la primera imagen en esta presentación, teníamos esta idea de distancias y distancias de grupo. Entonces, uno podría pensar estas distancias en relación a, por ejemplo, el error cuadrático. Entonces, estábamos con esta posibilidad de pensar cómo funcionaban los algoritmos jerárquicos por un lado y cómo funcionaban los algoritmos particionales por otro en relación a esta función objetivo y si esa función objetivo era de carácter global o si era de carácter local. Y esto también, cuando, por ejemplo, en el encuentro pasado discutimos la cuestión asociada a K-medias, teníamos esta misma noción, digamos, K-medias funciona con un objetivo global. Ahora, hay algunas aproximaciones algorítmicas o variantes de K-medias que no tienen una aproximación de carácter global, digamos, en términos de minimización del error y demás, sino que tienen una aproximación local, y entonces ahí uno podría discutir de si el resultado final es efectivamente el mínimo que yo estaba buscando dentro de la semilla inicial de la cual partí. Pero en esencia teníamos, digamos, esta estructura pensando en los diferentes las diferentes conceptualizaciones. Esto nos llevaba a pensar en cómo íbamos a medir la similitud o la diferencia, o cómo íbamos a medir la densidad. Y esto, creo que fuiste recién, Laura, la que planteó, bueno, el problema de que la dimensionalidad te asusta, bueno, pero en particular, esa dimensionalidad, cómo se transforma en una matriz, por ejemplo, una matriz de distancia que puede tener gran cantidad de ceros, es decir, una matriz dispersa, y cómo eso juega en el problema. O las cuestiones distribucionales, o en todo lo que tenga que ver con distancia, cómo juegan los outliers, los valores extremos. Porque fíjense que, inclusive,
una de las cosas que nos quedó como del encuentro anterior era el problema en relación a las semillas, ¿no? Entonces, cuando uno planteaba en relación a las semillas, uno estaba pensando en relación al rango de los valores disponibles para ver cómo distribuía dentro del rango de valores las semillas para la inicialización del algoritmo. Y en ese contexto, cuando uno piensa esa discusión, ¿qué podría pasar si tenemos valores extremos en esa distribución? Eso va a afectar la capacidad de inicialización de nuestras semillas. Dijimos entonces, por lo menos en la primera parte, en la primera aproximación, vamos a trabajar con tres opciones: K-medias, clustering jerárquico y DB-scan. Y aproximadamente comenzamos con la primera parte que tenía que ver con K-medias. Hoy vamos a volver a trabajar ese tema, vamos a pasar por clustering jerárquico y después vamos a introducirnos en DB-scan, o sea, un algoritmo basado en densidad. Entonces, ¿qué dijimos en el encuentro anterior? Cuando hablamos de K-medias, estamos hablando de prototipos, es particional y vamos a trabajar con representación en términos de centroides. Y usábamos un algoritmo muy sencillito, que es este algoritmo que está mencionado acá. Fíjense que tiene solamente 5 pasos, y lo que estamos diciendo es, bueno, vamos a elegir las semillas, el K en K-medias son las semillas. Esto implica que tenemos que tener una definición de centroide, que tenemos que tener una definición de proximidad y alguna forma de pensar estas funciones objetivo, ¿no? Y decíamos, vamos a elegir semillas iniciales, no estamos diciendo acá cómo las vamos a elegir todavía, y algo discutimos en relación a qué pasaba con la inicialización aleatoria de estas semillas, y fíjense que el algoritmo, dijimos que K-media era determinístico una vez que teníamos las semillas generadas, entonces una vez que están las semillas, la continuidad del algoritmo es una sola. Esto implica que hay que especificar esa cantidad de conglomerados que queremos. Y dijimos, bueno, como esto está basado en prototipos, está basado en ese centroide, lo que vamos a hacer es asignar a cada punto dato al centroide más próximo y vamos a recalcular el centroide hasta que el centroide no se mueva. Ahora, hay ciertas combinaciones de funciones de proximidad, o sea, de formas de medir la distancia con ciertos tipos de centroides que garantizan que esto converja. Es decir, que llegue a un estado en el que los centroides no se muevan. Y cuando uno mira el algoritmo de K-medias en general funcionar, lo que uno ve es que en la práctica la convergencia ocurre muy rápido, ¿okay? En las primeras iteraciones. Entonces, si uno piensa esto, ¿no? Y uno quisiera acelerar el proceso, uno podría definir una condición de parada un poco menos restrictiva. ¿Ok? ¿Cómo podrían modificar? Fíjense que esta condición de parada es cuando el centroide no cambia, o sea, recalculo y el centroide no se mueve. ¿De qué forma podríamos redefinir esta condición de parada para hacerla un poquito más flexible? El punto 5 en el algoritmo. Para que la distancia entre la semilla y el centroide calculado sea menor no sé, a un X% del radio del conglomerado que me quedó. ¿Ok? Lo que pasa es que entre el punto y el centroide. Entre el centroide, digamos, que queda de calcular, va a ser vos formás el conglomerado alrededor de una semilla y después calculás dónde estaría el centro de ese conglomerado. Sí. Cuando la distancia entre, digamos, el centro del paso n y el paso n más 1 es menor que una fracción del radio, por así decirlo, del Bien, o conglomerado. sea, que no se mueva demasiado, básicamente me estás diciendo que el delta de... Eso. Bien. Que el delta no sea significativo frente al tamaño del clúster, del conglomerado. Eso es una buena idea. Y si no lo pensaras en términos del centroide, si lo pensaras en términos de los puntos. Dos veces sucesivas que no cambian los puntos, o el cambio de los puntos menor al X%. Exacto, menor a tanto porcentaje. Eso es una buena idea también, digamos, es decir, porque ambas están relacionadas, ¿no? Porque el centroide está asociado a la cantidad de puntos, ¿no? A los puntos que tenés. Así que uno podría relajar, podría tener una condición más débil pensando en ese contexto. Bien. Bueno, hicimos, digamos, el proceso iterativo de ver cómo se iban asignando. En todos estos ejemplos
Nosotros dijimos, bueno, a pesar de que es contraintuitivo, uno tiene que poder mostrar eh, en relación contra qué lo estoy haciendo. Entonces dijimos, en este caso, el color está asignado a la iteración que estoy teniendo, pero la forma es la que me está definiendo el conglomerado real que está detrás, que yo no conozco. En la práctica yo no conozco el conglomerado real, pero de alguna forma tengo que poder mostrar estos resultados a medida que voy iterando. Y eso es un poco lo que está representándose en estas opciones. Fíjense que en estos ejemplos así de libro, esto convergía en 6 iteraciones. Hicimos una elección de un conglomerado subóptimo, así, en el encuentro pasado, que convergía inclusive un poco más rápido, y por lo tanto dijimos, bueno, la tasa de convergencia no necesariamente me garantiza que la solución final sea buena. Además de esto, teníamos la noción de cómo voy a medir yo las distancias, ¿ok? Que nos había quedado pendiente, y entonces dijimos, bueno, la forma de medir distancias tradicionales, pensando en términos de distancia Minkowski, nos daban estas opciones, ¿no? Entonces podíamos usar L1 Manhattan, L2 la distancia euclídea, L infinito, digamos, la norma suprema, ¿eh? Entonces, ¿por qué? Porque todo el proceso de asignar puntos al centroide más próximo necesita previamente definir una medida de proximidad que que me determine, que me cuantifique esa noción de cercanía. Si, por ejemplo, nuestros objetos fueran documentos, no vamos a usar estas métricas, vamos a usar alguna de las métricas que fueron diseñadas para medir en ese contexto, ¿no? Digamos, distancia coseno, cosas por el estilo. Dicho esto, mencionamos un poco la noción de los procesos de inicialización y dijimos, bueno, cuidado, los centroides se suelen elegir al azar y por lo tanto yo voy a tener conglomeraciones que van a variar de corrida en corrida. Esto tiene ciertos problemas, esto es lo mismo que decía de la velocidad de convergencia y demás, esto tiene ciertos problemas porque no me garantiza que hacer muchas corridas me dé la solución correcta. Y en particular, yo introduje muy rápido en el encuentro pasado esta idea de poder usar la suma de errores cuadráticos, fíjense, a nivel total, ¿no? La suma de error cuadrático total, donde estoy usando esta función de distancia, está ahí, así como está escrita, así como está definida en este contexto, ¿no? Digamos, usando la distancia euclídea al cuadrado. Si ustedes, bueno, si uno hace las cuentas, de hecho en el libro lo tienen disponible con las derivadas parciales y demás, uno podría probar que el centroide que minimiza esta suma de errores cuadráticos es la media del conglomerado. ¿Tá? Entonces, si uno, por ejemplo, hiciera 2 corridas de K-medias con el mismo conjunto de datos, ¿ok? ¿Cuál de las 2 corridas uno preferiría como representación, o sea, con el mismo K, el mismo K? ¿Cuál de las 2 corridas uno preferiría como representación de los puntos en el conglomerado? La de menor SSE. Exacto, la que tiene menor error cuadrático, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque, ¿qué significaría eso? Que los puntos están más juntos. Que la nube de puntos es más pequeña, básicamente, Ok, pero recuerden que yo compacta. tengo la misma nube de puntos, ¿ok? Tengo los mismos puntos en realidad, y corro 2 conglomeraciones. Le digo, sobre este conjunto de datos, haceme 5 conglomerados. Corre una vez, me da un conjunto. Corre otra vez, me da otro conjunto. ¿Ok? Me da 5 y 5. ¿Ok? Y yo obtengo como resultados estos 5, esta asignación de los puntos a los 5 objetos. Pero el que tiene menor SSE me está diciendo qué cosa. ¿Cómo están más cercanos al centroide? Sí. Entonces me está diciendo que esos centroides son una mejor representación de los puntos en su conglomerado. Por eso la estoy prefiriendo, digamos. ¿Ok? Y este es un punto interesante porque
uno podría descomponer esta suma de errores cuadrados y ver cómo podría trabajar con esa descomposición. La podemos pensar en un rato, esta idea. Tengo una pregunta, no sé si yo estoy perdida en un punto Mm. que no me termina de cerrar. Cuando vos asignás las semillas en este ejercicio, en este caso, ¿están asignadas al azar o vos las estás poniendo con algún criterio ya definido? Hasta ahora no dijimos cómo las asignamos. Usualmente vos las asignás al azar. ¿Ok? O sea, vos comenzás con tus semillas asignadas al azar. El problema es que justamente al asignar Ese las era mi semillas problema mental, que no me cerraba algo del principio. Ok. Pero es correcto, digamos, tu planteo es correcto porque el conglomerado resultante es contingente con las semillas que vos disparás, digamos, con las que arrancás. Entonces, que es un poco lo que habíamos discutido. Eh, si, si las semillas no están bien asignadas, los resultados van a tener problemas. Entonces, ahora, hay algunas estrategias para asignar buenas representaciones iniciales de semillas. Algún mecanismo que me permita iniciar con semillas mejor ubicadas. ¿Ok? Vamos a verlo un poquito más adelante, que podés usar otro tipo de conglomeración sobre un subconjunto, sobre una submuestra, digamos, sobre una muestra de tu conjunto general, para tomar ese conjunto, hacer una conglomeración rápida, tomar esos centroides y usarlos después en K-media, porque una vez que vos tenés buenas semillas iniciales, K-media es lo que te garantiza es que converge, ¿ok?, al mínimo global, pero es contingente con la elección de las semillas. Entonces, si vos me das unas buenas semillas, el procedimiento de K-medias va a converger a un mínimo global. ¿Ok? Ahora, esto es un punto importante, digamos. Esta configuración donde el centro medio, ¿ok?, es el que minimiza esta suma de errores cuadráticos, es por la forma en la que estoy midiendo las distancias. ¿Ok? Entonces, cuando yo uso suma de errores cuadráticos y uso norma euclídea, entonces esta idea de representatividad viene asociada al centro medio. Ahora, si yo uso la suma de errores absolutos, ¿ok?, el punto representativo ya no es el centro medio, es el centro mediano. Esto es extremadamente importante y digamos, insisto con esto porque cuando llegue el momento de la resolución de ejercicios en el final, van a ver que les van a pedir que hagan una conglomeración y les van a decir cuál es la métrica que tienen que usar. Entonces, si ustedes les dicen, conglomeren este conjunto de 6 puntos y empleen norma Manhattan, cuando calculen el centroide, ¿cómo lo van a calcular? Suma de error absoluto, en el L1, como dice el caso 2. No, vos vas a usar, para medir la distancia, ¿cómo vas a hacerlo? Tenés un conjunto de puntos, yo te doy 10 puntos, y te digo, mira, toma estas semillas iniciales, A, B y C, porque quiero que trabajes con 3 conglomerados. Corre manualmente el algoritmo de K-medias, ¿eh?, pero donde la forma de medir la distancia es Manhattan. Entonces vos vas a medir la distancia absoluta, o sea, no vas a usar la raíz cuadrada digamos, de las componentes al cuadrado, sino que vas a usar el valor absoluto, el módulo, ¿ok?, para calcular, y con eso vas a asignar los puntos más próximos a ese centroide. Y en la segunda iteración, cuando tenés que recalcular el centroide, ¿cómo lo vas a calcular? ¿No será por la distancia media de todos los puntos de ese conglomerado? Ok. Estás usando, Pablo, distancia Manhattan, o sea que no estás usando distancia euclídea, estás usando distancia Claro, Manhattan. sería como en una ciudad, digamos, ¿no? Como con Claro, cuadrículas. exacto, como una cuadrícula, pero el punto argumental que estoy haciendo es, fíjate que el algoritmo de K-medias, su primer paso es asignar los puntos por cercanía. Y bueno, la métrica de cercanía que tenés acá es Manhattan. Fantástico, calculás el valor absoluto. Tu matriz de distancia
entre el punto 1 y el 2, el 1 y el 3, el 1 y el 4 es la distancia Manhattan que tienen los puntos entre sí. Perfecto. Entonces vos asignás por proximidad a los centroides. Fantástico. Al centroide inicial que te dieron, la semilla inicial. En la iteración siguiente, el proceso es calcula el centroide. O sea, recalcula el centroide de acuerdo a su asignación. Ese recálculo del centroide, ¿cómo lo vas a hacer? La mediana. Exacto, con la mediana. Esto es importante. ¿Por qué? Porque la convergencia en ese caso, el punto representativo, no es la media, es la mediana. ¿Ok? Claro, sí, Y sí. esto es una cosa que generalmente se suelen olvidar, y cuando resuelven los ejercicios, si pide distancia suprema, bueno, voy a ir contra la media, no hay problema, pero si pide distancia Manhattan, no voy a ir contra la media para el recálculo. Esta idea de que acá tengo las tres opciones, ¿no? La función de proximidad que voy a usar, el centroide que voy a usar y la función objetivo. ¿Ok? Entonces, si voy a usar una distancia Manhattan, esto va a implicar que yo voy a usar la mediana para calcular el centroide. Es solamente eso, digamos, pero me refiero conceptualmente es cómo recalculo, cómo mido la distancia, y después tengo que bajar con la particularización de esa forma. Entonces, mido con distancia euclídea, o mido con el centro medio, o mido con el centro de mínima distancia, o el centro mediano, ¿ok? Y ahí funciona. Inclusive uno, digamos, a los que les gusta el tema o tienen ganas de hacer las cuentas, fíjense que en el libro hay un conjunto de ejercicios donde uno podría demostrar esto, plantear la suma de errores cuadráticos y empezar a hacer las derivaciones para ver cuál es el punto que me garantiza esto. ¿Cómo se llama? Bueno, se llama Creo, digamos, profe, esto, Groseramente, y perdóname, es máximo menos mínimo dividido 2 en un plano, máximo menos mínimo dividido 2 en el otro plano. sí, pero lo que quiero decir es, digo, independientemente de la forma, porque en realidad lo tenés acá, mira. Perdón, que quiero yo mostrarte creo que sumaría mucho que hagamos un ejercicio en Excel o que lo Lo practiquemos. van a hacer en un ratito. Ahora termino esto y hacen el ejercicio. Porque Acá está tenés, fíjate, muy en el cuando, aire. ¿ok? O sea, pensá que cuando estás en P1, acá tenés las medias de las coordenadas. ¿Ok? Ahora, bien. Bueno, esto lo vimos a nivel de tamaños y discutimos un poco estas ideas y cómo hacer, si eran más o si eran menos. Y una de las cuestiones donde nos quedamos trabados en el encuentro anterior era la importancia, ¿ok?, de la elección correcta de las semillas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando los centroides comienzan al azar, diferentes corridas me van a dar diferentes errores, diferentes soluciones, y una elección correcta de los centroides es clave para el algoritmo. Entonces, bueno, ¿cómo hago yo para hacer esto? Y acá habíamos planteado un par de ejemplos, ¿ok?, donde esto funcionaba y donde esto no funcionaba. Y era un poco esta discusión, recordarán qué pasaba en este caso si teníamos de a dos, si teníamos la posibilidad de que funcione, porque caía justamente para la separación, y en casos de tres centroides donde no funcionaba. Esto lo vimos medio rápidamente en la clase pasada, pero tiene esa idea de decir la importancia de las semillas. Y en este caso dijimos, bueno, podemos correrlos varias veces, pero la probabilidad no ayuda, pero puedo hacer otras estrategias para responder a la pregunta de Laura en relación a cómo garantizo buenas semillas. Usar clustering jerárquico, el otro tipo de conglomeración, para trabajar en relación a esto, o puedo elegir más y después buscar formas de separar el tema. Lo que podemos hacer para probar, voy a saltear, pero después vuelvo a esto, después que terminen el ejercicio, es hacer un ejercicio de conglomeración en K-medias. Si ustedes se fijan, debajo en las salas tienen disponibles unas salas de breakout. No sé si tengo que parar de compartir para eso. ¿O está en el modo? No, no hace falta, las deberíamos ver. Bien, Ahí perfecto. está en la Les sala, voy. pero vamos a hacer el ejercicio nosotros ahora, pero yo particularmente no lo Sí, entendí suficiente como para sí. hacer un ejercicio, no sé. Si Ahora te alguien voy a puede hacer. mostrar el ejercicio y después vuelvo a esto. A ver. Esto es lo que les voy a pedir que realicen, digamos. ¿Ok? Yo tengo este conjunto de datos. Son 8 puntos. ¿Ok? Y lo que les estoy pidiendo es, bueno, quiero conglomerar esto en 3 clústeres representados en el plano XY. ¿Ok?
La distancia que voy a usar es distancia euclídea y los centros iniciales sobre los que voy a calcular son estos que están ahí. 2, 10, 5, 8 y 1.2. Entonces, los 5 pasos del algoritmo es lo que tenemos que hacer, ¿eh? Donde voy a trabajar con, estos centroides ya dados y esta métrica de distancia. ¿Y qué voy a hacer? Voy a asignar cada uno de los puntos al centroide más próximo usando distancia euclídea. Y después de eso voy a recalcular el centroide y voy a hacer los diferentes pasos hasta que el centroide no se mueva. ¿Ok? Entonces, las dos respuestas que necesitaríamos tener es cuáles son los centroides después de la primera iteración y cuáles son los 3 conglomerados resultantes del proceso de conglomeración. ¿Mm? Después volvemos a discutir qué pasa cuando hay clústeres vacíos, cómo puedo acelerar o disminuir la velocidad de convergencia. Pero arranquemos tratando de resolver el ejercicio. Pasen a las salas de break, hay 10, traten de repartirse y resuélvanlo sin abrir una sesión en ningún soft de nada, digamos. Pueden usar R o Python si quieren para hacer las cuentas, pero no corran, no sé, reparto, lo que sea, para calcular la conglomeración. ¿Ok? ¿Tiene nota? Discúlpame esto. ¿Nota en qué sentido? O sea, va a valer como algún TP o algo No, así. no, vamos a ver el resultado, digamos. En la diapositiva que está detrás tenemos los resultados para ver cómo están. Quiero ver si entendieron el algoritmo y si lo podemos resolver manualmente, digamos. Sería el equivalente de uno de los ejercicios de final de K-medias, es básicamente muy parecido a esto. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver si lo podemos resolver.
Bueno, muy bien, ahí están volviendo todos a la sala general. Vamos a esperar que lleguen todos y vamos a discutir un poquito el ejercicio. Bueno, no sé si estamos todos. Comentarios del ejercicio en general, antes de ver los resultados formales. En nuestro caso, al principio no encontrábamos la fórmula, pero después creo que nos vino bien hacer el ejercicio. A mí en lo personal me ayudó a poner en práctica lo que estuvimos viendo. Bien, bien. Sí, en mi caso también. Estaba medio perdido bastante y después al final se aclaró un poco y cuando íbamos a hacer algo se cortó. Sí, se bajó Sí, nos ha permitido, la profe, clase. bajar a tierra todo lo que nos ha explicado. O sea, es como que Está bueno. decíamos, si resolvíamos algo, decíamos, ah, era eso. Está bueno, está bueno. Tampoco, Sí. tampoco para salir ya al final, pero Claro, obviamente. No, pero está bueno porque a veces uno no le, digamos, hay cosas que uno considera que son sencillas y demás, o sea, en general, y después cuando tenemos que resolverlas nos encontramos que nos cuesta más de lo que pensábamos, digamos, cómo organizo los datos y demás. Y fíjense que era un algoritmo muy chiquitito, en 5 pasitos y demás, pero en la práctica llevaba un poco de detalle. Yo lo que quería que les quedara de esto es un par de cuestiones. O sea, obviamente el proceso iterativo, digamos, cómo funciona esta idea de, para poder asignar los puntos al centroide más próximo, tengo que calcular la distancia, tengo que tomar el mínimo de esa distancia y entonces elijo a cuál de esos conglomerados van a participar. Y como el conglomerado está siendo representado por su centroide, entonces esto implica después recalcular el centroide y demás. La mayoría de los que vi estaban bien, así que nada, bien, bien en relación a eso. Un segundo que quiero mostrarles. Este era un poco el ejercicio y en general esto sería un poco la idea de cómo deberían haber tenido, digamos, los centroides después de la primera iteración y después los conglomerados finales, este, cuando completaron la secuencia de iteración. Les, Hola, una pregunta, porque lo hemos visto en distintos lugares en la teoría, pero no me termina de quedar claro. ¿En qué caso se usa una distancia Manhattan, una Euclidia, una de Mahalanobis? ¿Qué es lo que nos indica cuál distancia utilizar? Porque lo que pasa es que eso depende de cómo, digamos, qué tenga sentido para tu problema. Hasta en algo muy sencillo, como puede ser las distancias físicas, geográficas que vos tenés. Imagínate que los puntos fueran puntos en el espacio geográfico. Me refiero a la ubicación, no sé, Laura hablaba ubicación de especies en biología, o la ubicación, no sé, de lo que se te ocurra sobre una red de calles o lo que sea. La forma en la que vas a medir distancia va a estar asociado a cuál es el fenómeno que vos querés conceptualizar. Entonces, por ejemplo, para responderte lo sencillo en relación a la geografía común, digamos. Si yo estoy tratando de hacer, ¿recuerdan cuando la clase pasada hablábamos de zonas calientes de delitos y demás? O sea, esta idea de los puntos, ¿no? Entonces, si yo tengo puntos que corresponden a eventos delictivos que ocurrieron en el espacio. Imagínate una cuadra, una manzana, y tengo un punto en cada una de las esquinas. ¿Ok? La pregunta es, ¿tiene sentido decir que la distancia entre ellos es la distancia euclidia en línea recta, o sea, en la diagonal de la manzana? ¿O no tiene sentido? Bueno, ahí me vas a decir, no, no tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Porque
digamos. Si fuera el mismo delincuente o lo que sea, no podría volar o caminar y cruzar por el medio de la manzana. ¿Ok? Entonces, si tu ciudad tiene una grilla regular, sería una mejor representación de esa distancia, la distancia Manhattan, por ejemplo. ¿Ok? Lo que estoy diciendo es, eso va a depender del tipo de problema que estés tratando de resolver vos. La respuesta corta, digo, pero de vuelta ahí lo importante es el conocimiento del dominio de negocio de lo que estás haciendo. Para algunas cosas tiene sentido una, para otras tiene sentido otra. Lo que es importante entender es que una vez que vos definís esa métrica, cuando calculás, tu función objetivo ya no es error, suponete que fuera Manhattan, ya no es entonces errores cuadráticos, es errores absolutos la función. Y el centroide ya no va a ser la media, sino va a ser la mediana. Y esto es como muy importante porque a veces nos olvidamos de esto y cuando uno lo hace manual, en un ejercicio, por ejemplo, en un examen o lo que sea, donde está claramente definido, te dicen, bueno, mira, esta cuenta hacela con distancia Manhattan, y vos ves que en los pasos iterativos está usando, no sé, si es Excel, el average, si está usándolo a lápiz y papel, ves la raíz cuadrada. ¿Okay? Entonces, ahí hay un problema, porque eso no converge a ese lugar. O sea, no tenés garantizada la convergencia en esa condición. Y la mediana se calcula con el mismo criterio, digamos, es la mediana para cada uno de las Sí, dimensiones. sí, pero digamos, en el contexto espacial, en el contexto del espacio, si vos tenés dos ejes, digamos, digamos, tu eje X y tu eje Y, vos tenés alguna forma de definirlos previamente, la respuesta es sí. Es la mediana en X y la mediana en Y. Pero si vos no pudieras tener esos ejes definidos previamente, sería el centro de mínima distancia. ¿Ok? Y es otra cosa, es más complicado el cálculo, digamos. Pero la idea es la misma, quiero decirte, pero porque creo que lo charlamos, hay algo que se llama área de no unicidad de la mediana cuando vos estás en más de una dimensión. Pues la mediana deja de tener esa propiedad de unicidad que tenía en una dimensión cuando la llevas a más de una dimensión. Salvo que vos me definas ejes privilegiados, digamos. Entonces, que en una ciudad tiene sentido, digamos, por ejemplo. Pero bueno, la respuesta corta es sí. Bueno, ¿estamos hasta acá más o menos? Aunque sea por lo menos para aterrizar el algoritmo de cinco pasos. Déjenme Profesor, hacer ¿Qué dos cosas. sería eje privilegiados? O sea, si profesor, vos no, por ejemplo, en cartografía, alguien define norte y este como ejes. ¿Ok? Entonces, vos vas a ver los marcos de referencia de representación cartográfica, es norte y este, que serían tus coordenadas X e Y, digamos, en coordenadas planas, proyectadas. Si eso no lo podés hacer, digamos, porque no tenés esa forma digamos, no está definido, digamos, yo te muestro el plano, pero puedo rotar los ejes, entonces la respuesta no es tan directa. Pero es una discusión que viene de hace tiempo, digamos. profesor, antes que Que- cambiemos de tema, a sí, ver, que todos creo que llegamos a la coincidencia que sería bueno que lo desarrolle al ejercicio para que también quede grabado en la clase y después lo podamos consultar, porque las sesiones no quedaron grabadas. ok. Bueno, lo que voy a hacer para el ejercicio es, les voy a subir la resolución y la pueden mirar en el campus directamente, para que tengan, digamos, los pasos de iteración individuales. De lo que yo vi de los diferentes grupos, bueno, todos tuvieron aproximaciones distintas. Algunos fueron como muy claritos en sus Excels, por ejemplo. Otros tenían otras aproximaciones, digamos, te diría como más manuales en algunas cosas, pero bueno, les subo el paso a paso, digamos, con el ejercicio, con los números. Y no tenemos problema con eso. Dame un segundo que voy a tomar nota de esto. Si puedo. Así les queda grabado para los que no estuvieron. Y profe, otra consulta, ¿es una metodología, digamos, de la cátedra esto de que vayamos nosotros descubriendo el camino del data Mira, mining? sí, Porque en realidad realmente lo que es me cuesta muchísimo de esta forma y es hasta frustrante, te digo, porque completando el trabajo práctico de árboles, Ujú. quizás si lo hubiésemos resuelto en clase con su ayuda, me hubiese demorado, no sé, menos de 3 días, y me demoró 3 días entender, leer, etcétera, Sí, ¿no? Y el tiempo en profesionales como los que estamos acá realmente es valioso, sí, porque estamos cursando otras materias también, entonces,
Nada, Sí, yo te entiendo, pero ahí te planteo dos cosas. Sí, hay un componente que es complejo, que es, digamos, como la clase de teoría y la clase de práctica, ¿no? Generalmente en la clase de práctica uno tiene la posibilidad de resolver el ejercicio con el docente ahí. Y esto que vos decís, Cristian, ayuda, digamos, a ese proceso, digamos. En virtual es un poco complicado hacer esto, digamos. Sí, pero una Eh, cosa, yo quiero porque en verdad comparto con Cristian que siento que por ahí esta materia ha estado orientada más a lo teórico y nosotros así porque por iluminación, pedirle al cielo que nos mande conocimiento y entendimiento del libro y todo eso, tenemos que llegar a resolver un ejercicio. A ver, quizás en nuestra expectativa de la maestría, en mi particular esperaba un poco más de práctica. Realmente me han sido mucho más útiles los cursos que he tomado en Coursera que las clases que he ujú. visto. Quizás en la clase introductoria debieron decirnos, miren, esta clase es meramente teórica para que entiendan conceptos, cosas. Y así uno por lo menos baja la expectativa de, no, aquí voy a aprender a hacer este modelo voy a aprender a proyectar fallas en equipos mecánicos. No, cosas que yo por ahí esperaba de data mining, que no estoy logrando. En realidad, la frustración por ahí es peor que cualquier otro sentimiento cada vez que llego a la clase. Y no sé si a los demás les pasa, pero por lo menos esto ya lo digo personalmente, la verdad, si los demás no se atreven, por lo menos mi percepción es frustrante. Ahorita el ejercicio, sinceramente, los muchachos lo estaban resolviendo, se entendió, pero yo me fui directamente a ChatGPT, le dije, ¿me lo puedes hacer escrito en Python, por lo menos para tener una guía, porque quiero saber qué está haciendo? Lo entendí cuando lo vi en código, de pronto mostrarnos un poco de código, por lo menos a los que somos programadores, nos serviría de mucho. No sé Sí, yo si hay, es, a ver, que quizás la universidad te está pidiendo eso a vos, que nos des la teoría. Bueno, ¿con quién nos quejamos para que por ahí la metodología, no sé, se ajuste un poco, bueno, o que la nosotros diferencia entre, calibremos un poco la expectativa, pues? sí, yo lo que digo es, o sea, es como difícil responderte por varias dimensiones. Digo, primero, la diferencia entre, eh, no sé, hacer un curso y una maestría es que tenés varias materias que tienen que tener eh, interacción horizontal y vertical. ¿Ok? O sea, no es que vas a tomar una materia de introducción a data mining y vas a ver todo el data mining junto. Si mirás el pensum o el currículum y demás, vas a ver que tenés laboratorios que tienen que ver con aplicación, digamos, y tenés otras materias que están más enfocadas a entender el componente teórico. En líneas generales también tenés componente práctico, pero la idea es entender qué estás haciendo y después. Ahora, esta discusión, por ejemplo, si uso el Companion o si uso ChatGPT y demás, sí, yo creo que son herramientas útiles. A mí me preocupa muchas veces, y por eso yo el otro día hice como una mención que no sé si se entendió, digamos, que es interrogarse para como interpelar la práctica. No es lanzar de panza a hacer codificación en términos generales, sino es, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué está detrás de esto que estoy haciendo? Sin ser hiper profundo, porque la idea tampoco es, digamos, porque no es, digamos, una maestría en, no sé, fundamentos estadísticos de la minería de datos. Digamos, eso yo lo llevaría a un dominio como súper abstracto. No es esa la idea, pero es entender algunas de las cuestiones que están en los fundamentos. Y si recordás cuando yo hablaba la primera clase, dije, miren, cuidado porque es una materia introductoria, van a ver mucho más y van a continuar con más cosas. A veces hay una tensión, esta que estás mencionando, entre, bueno, el hacer y el entender qué estoy haciendo. Y es cierto, digamos, cada uno lo comprende diferente. Uno podría ponerle más componente práctico, absolutamente. Yo no estoy tan, y digo, y ahí hay una tensión en si es, digamos, hay gente que no viene del mundo de la programación, entonces quizás no sea útil para todo el mundo ver código, ¿ok? Algunos pueden, no sé, trabajar mejor, yo no sé, en Kanaim o en Modeler o en, no sé, Clementine, que yo. Y ahí están trabajando con nodos y una lógica diferente de aproximarse a la resolución de los problemas, pero bueno, están entendiendo qué están haciendo atrás. Eh, sí, te tomo lo que decís del código, pero cuidado que no estoy hablando de inspiración divina, ¿ok? O sea, hay algunas, esto que mencionaste, ¿no? De inspiración divina o conexión, independientemente de que es una universidad católica. Pero lo que digo es, por fuera de eso, vos tenés algunas cuestiones, digamos, no sé, estabas hablando todos profesionales, es cierto,
el cálculo de distancias. Uno lo vio hace mucho tiempo, después uno no lo tiene presente, pero recuerda algunas cosas de cómo se calculaba esto, digamos, ¿ok? Entonces, algunas de las estrategias de materias previas, que tienen fundamentos de estadística o ese tipo de cuestiones, ayudan a traer esos conceptos de vuelta al presente. ¿Dónde vas a resolver así como problemas puntuales de minería, digamos, y tocar los datos y qué sé yo? Bueno, yo creo que esas materias son los laboratorios. Eh, me Gastón, da un poco de pena, ¿me me da un poco permitís de que te pena. interrumpa, por Sí, favor? sí, sí. Aclaro antes, que vos no sé si, digamos, yo soy docente universitaria en la Universidad de Buenos Aires y soy coordinadora docente de un posgrado. Ujú. Y en ese contexto voy a decir lo que voy a decir, también tiene que ver cómo cada uno de nosotros se aproxima a entender las cosas. Bien. Yo tengo un problema con tus clases, y no es personal, por Dios, que es, Ujú. yo necesito a veces que me muestres algo con un ejemplo concreto. Bien. A ver, esto sirve para esto más o menos es así, acá van los números, y después, bueno, la fundamentación teórica que está acá, viene por acá. Yo soy de la gente que adhiere a la idea, será porque mi papá era ingeniero y me formó así. Mm. Uno tiene que aprender a hacer algunos ejercicios manualmente para entender qué hay atrás, aunque no tenga demasiado claro la matemática Bien. en cierto momento. O sea que hay puntos en los cuales estamos de acuerdo. Pero así como te digo eso, te digo que en buena parte de la clase me siento más perdida e imposible. O sea, realmente encima, claro, eso ya es un problema de salud mío, pero recién ahora estoy recuperando la visión, porque tuve 2 operaciones de la vista justo al inicio de la cursada, y realmente es una cosa así un poquitito desesperante. Y creo que en algún punto a casi todos nos está pasando algo similar. Bien. Lo hablo por mí, me hago cargo, pues, digo mi nombre, digo la palabra para no meter a los demás en lo que es mi impresión. Profe, quizás sería bueno tipo, tener ejercicio que usted lo suba a la plataforma, el desarrollo explicado, para que no se pierda el tiempo en la clase y nosotros lo consultamos. No sé, una idea. Es un buen punto. Sí. Sí, voy a Consulta, pensar el, ¿ahora el- el podemos seguir con la balance. clase como para no desviarnos del tema? Queda 1 hora y no sé si vamos a llegar a verlo. Es que en realidad no nos estamos desviando del tema. Es un problema que puede seguir en toda la maestría si no lo manifestamos ahora. Rodrigo lo corrigió compartiéndonos a nosotros unos ejercicios como lo acaba de plantear Nicolás. Claro. Entonces, Pero en los realidad podemos no pedir es... en otro espacio, Nerio. No sé si ocupar la hora de clase. Son 3 horas que tenemos, 2 horas y digamos, vamos a ocupar media hora en debatir cómo dar una clase. No sé si es el espacio. Sí, pero en algún momento lo tenemos que corregir o plantear. Sí, aparte, lo que sí coincido con ustedes es que no tiene mucho sentido, digamos, intentar profundizar algunas cuestiones si en realidad el nivel de abstracción les resulta como demasiado alto para continuar. Sí tomo ¿quién fue? Creo que era Nicolás, que planteaba, bueno, algunos ejercicios, eso me parece interesante. Yo lo que también digo es, bueno, voy a ver cómo puedo aterrizar, digamos, algunas de estas cosas con componente más práctico. Yo soy informático de base, pero no coincido con el tema de introducir código y demás como herramienta para esto, digamos. Pero sí me parece interesante que tengan los ejercicios y puedan resolver, aterrizar por lo menos el concepto y continuar con eso. Eso sí me parece que, digamos, no quisiera que el contexto de la clase no permita eso, digamos, porque no está cumpliendo la función. A mí me gusta que se generen dudas, porque la duda genera capacidad de interpelar y buscar. Pero la idea no es que uno tenga que todo traerlo de afuera, digamos. Y no me fascinó tampoco el concepto que usaste, Nerio, en relación a la iluminación y demás. No es la idea, ¿ok? Entonces, si estás sintiendo eso, a mí eso sí me preocupa, porque no es la idea. Pero bueno. Profe, una cosa, quería decir una cosa que yo, por ejemplo, el ejercicio en sí, digamos, o sea, si me tengo que sentar a calcular las distancias, no tengo ni idea cómo hacerlo, pero cuando tiene que ver con respecto a, bueno, interpretar o entender el detrás o el porqué, ahí yo subí una foto de qué es lo que entendí yo de los centroides y de los conglomerados. Entonces, como que
pinté las zonas de los puntos que estaban como más cerca. Y lo saqué a ojo, o sea, si me tengo que sentar a calcular la distancia, uno cuánto está del otro, no tengo ni idea, pero viéndolo en un gráfico, al toque ya lo saco. Entonces, no sé si nosotros vamos a saber calcular, digamos, la distancia de cada punto o si eso se lo vamos a dar al algoritmo y que el algoritmo lo calcule. O sea, como que creo que falta una parte. O sea, la idea la estoy entendiendo, pero ahora sí nos van a Sí. dar Ahí cómo. hay una distinción entre esto que estás diciendo, hay una separación ahí. O sea, una cosa es entender cómo funciona el algoritmo. Y el hecho de hacer estos ejercicios a mano es hacer algo que ustedes en la práctica nunca van a hacer, porque después van a trabajar como planteaba Enerio recién, digamos, va a codificar, va a Claro, decir claro. uso tal o cual función, pero la pregunta es entender qué está haciendo ese algoritmo cuando usa esa tal o cual función. Ese es el punto de discusión. Entonces, el punto de discusión es entender qué es una distancia euclídea, por ejemplo, y para qué la voy a usar. Porque en algún momento hay que calcularla. Después, en la práctica, si tengo digamos, un conjunto de datos, un dataset grande y demás, no lo voy a hacer a mano, ¿no? Claramente no va a funcionar así. Pero es entender esto, digamos. Uno podría aproximar visualmente algunas herramientas. Entonces, por ejemplo, esto que vos decís, los puntos que se encuentran más próximos visualmente. Lo que ocurre es que visualmente ayuda, pero visualmente también puede introducir, digamos, si tenés dos puntos en el mismo lugar, no los vas a ver, ese tipo de cuestiones, digamos, que te modifican las ponderaciones. Entonces, por lo menos al momento de calcular el centroide, digamos, que es el punto representativo de ese conjunto. Entonces, claro, sí, es bueno visualizarlo y bajarlo y partir de esto, pero el punto es que entender qué estamos haciendo. Claramente no es una materia para codificar, no es la idea, pero hay un balance que me parece que no estoy logrando por lo que están diciendo. Bueno, entonces, para tratar de suplir algunas de las cuestiones, voy a subir el desarrollo del ejercicio puntual para que quede, digamos, como grabada la secuencia de resolución. Lo que quiero quedarme, por lo menos, digamos, tranquilo es que en líneas generales se entendió qué está haciendo el proceso de asignación. Entonces, si ustedes me dicen, no, mira, nos resulta como súper abstracto y no te estoy entendiendo, tengo que buscar la forma de que eso se entienda. ¿Ok? Esa es como la segunda dimensión. Pero me quiero quedar tranquilo de que eso se entendió, si no tengo que profundizar en esa discusión. Alguien levantó la mano. Sí, yo, Gustavo, discúlpame. Me quedó una duda sobre el algoritmo de K-medias cuando estuvimos haciendo los cálculos, porque nosotros tenemos el conjunto de puntos, tenemos los 3 puntos que son los centroides, pero esos puntos, como pertenecen a la nube de puntos, siempre la distancia a los centroides de 3 de todos los puntos siempre nos va a dar 0, que va a ser menor que todo el resto de las distancias. Entonces la duda que me queda es, en la segunda iteración parecería que se van a volver a elegir los mismos centroides. Entonces es por eso que no me queda Ok, muy claro. ok, pero no. Ok. Seguro que no. No, eso no, porque déjame que vuelva al... Déjame que vuelva acá para responder tu pregunta. Vos querés armar grupos, ¿ok? Y tenés un conjunto de puntos. ¿Cuántos grupos querés armar? Es ese K que está ahí. El criterio para armar grupos que vos vas a usar es un criterio de proximidad a una semilla inicial que vos tenés. ¿Okay? O sea, tenés que comenzar de algún lado. Entonces, ¿cómo comienzo? Como estás basado en prototipos, digamos, ¿el prototipo cuál es? El centroide inicial, digamos, tu semilla inicial. Entonces, necesito que alguien me dé esas semillas. Después discutimos cómo me las van a dar. Alguien me tiene que decir de dónde empiezo. Entonces, si yo tengo 3 conglomerados, necesito 3 semillas. Una vez que me dan las semillas, me dan esos primeros puntos base, lo que hace el algoritmo es calcula las distancias que hay entre cada punto y esa semilla. En el ejemplo que teníamos recién, tus puntos formaban parte de tu conjunto. O sea, había 3 puntos que formaban parte de tu conjunto, por eso te daban 0 las distancias. Podría no ser el caso, en el caso general, digamos. Pero en este caso coincidían. Entonces, ¿qué hace el algoritmo? Lo primero que hace es
calcular las distancias. Una vez que calculas las distancias, y la pregunta acá es cómo calculas las distancias, digamos, en Euclidia, Manhattan, digamos, ¿cómo conceptualizas esto? Vas a elegir para cada punto la distancia más próxima, la distancia más chiquita. Y eso te va a decir a dónde va a ir. Entonces, si yo tenía 3 centroides, voy a tener calculada para cada punto 3 distancias. Y la distancia más chica de esas 3 me va a decir ese punto a qué conglomerado va a ir. Una vez que yo asigno, ¿okay? Imagínate acá, yo comienzo así como está. Pero una vez que vos, fíjate esta iteración, digamos, ¿no? Las cruces son las semillas, ¿ok? Si vos mirás, por ejemplo, los puntos verdes, ¿ok? Esta cruz no representa el centroide de los puntos verdes, o sea, tendría que estar por acá abajo, ¿ok? Ese es el punto donde recalculás. Después que asignás, recalculás. Entonces, una vez que vos asignaste los puntos al clúster, ¿y el clúster qué es? El centroide. Después que hiciste esa asignación, el nuevo conjunto es este, y la pregunta es, bueno, ahora, ¿cuál es el punto representativo de este conjunto de puntos? Este centroide. Entonces se va a mover. Y ese se va a mover hace que vos después digas, ¿cuándo voy a frenar? O sea, ¿cuándo para esto? Cuando no se muevan más los puntos. O como hablábamos hoy, bueno, cuando una cantidad pequeña de puntos no cambie de posición, bueno, yo puedo relajar esto, hacer más débil el criterio de parada. Pero en el ejercicio que vos tenías, en realidad lo que vos ves es, si hubiera sido cierto que eso no se movía, perdón que vuelvo hasta donde estaba, fíjate que los conglomerados iniciales eran 2, 10, que correspondía a este punto, 5, 8 a este punto, 1, 2 a este punto. Si esto no se hubiera movido, cuando vos terminás en la convergencia, hubieras quedado con estos mismos 3. Y en realidad, cuando vos haces los pasos, fíjate que ya en el primer momento ya se movieron. Los centroides iniciales ya se corrieron. Este se quedó igual, pero estos dos se movieron. Y ese recómputo, Gustavo, de los centroides, ¿cuál es la fórmula que utilizan? Porque nosotros, Bueno, la distancia entre los puntos, estamos en el ejemplo de recién, hicimos distancia la euclídea. distancia euclídea. Bien, fantástico. Entonces, la pregunta sería, digamos, si vos tenés un conjunto de puntos y yo te pido que me describas ese conjunto de puntos, vos vas a usar medidas de tendencia central, por ejemplo. Entonces, me vas a dar media, mediana, moda, me vas a dar, bueno. En este caso, la medida de tendencia central que vos usás como punto representativo es la media, el centro medio. Entonces, el centroide va a ser el centro medio. Entonces, la pregunta es, de un conjunto de puntos, ¿cómo calculo su centro medio? Su media. Si es unidimensional, no hay problema. Pero si fuera bidimensional, tengo X e Y, el centro medio es el promedio de las X en X y el promedio de las Y en Y. Entonces, la tupla es X media y media. ¿Y cuándo es que usábamos la mediana? Habías dicho Cuando la en la distancia es situación. Manhattan. O sea, solamente en el caso en el que la distancia es Manhattan, vos calculás el centroide con la mediana. Para probar eso, digamos, para saber por qué, alguien podría preguntarme ¿y por qué? ¿Okay? Entonces, bueno, ahí podrías hacer la derivación, digamos. Ahí sí viene la parte matemática, digamos, abstracta, digamos, donde vos haces las derivadas que minimizan, digamos. Quiero calcular el mínimo de esta función objetivo, que es la suma de errores absolutos, y en ese caso, el punto que hace mínimo esa función es la mediana de cada conjunto. El punto que hace Perdón, mínimo la suma de profesor, errores cuadráticos es el centro medio. una consulta. Para entender, digamos, en el caso de la distancia Manhattan, usted lo que comentó es que, a diferencia de, de la Euclidia, se usaba la mediana, ¿no? Entiendo que el racional sería que si yo tengo pares donde tengo outliers, sería más conveniente usar esa distancia, ¿no? Sí, lo Como que pasa para es que el foco, para que el centroide no se desvirtúe. que, pasa que la presencia de outliers es algo que va a ser muy molesto
para todos estos algoritmos, porque el outlier te genera modificaciones en la distancia. En el caso de las euclídeas, te genera un serio problema en el cálculo de la distancia, pero además te genera un problema a nivel de las semillas iniciales, el outlier. Claro, porque Pensalo, el centroide me lo va a distorsionar en la posición cada vez que recalcule. sí, exacto, Entiendo, sí, sí. exacto. Ahí estoy leyendo una de las preguntas que hay en el chat. A ver si puedo. Y Gastón, una sugerencia rápida. Nosotros recibimos PDFs cuando los subís ahora vos pasando la presentación tiene una animación que por ahí No la también ves. está bueno. Claro, no, enriquecería por ahí el material si en vez del PDF subís el PPT, me Sí, parece. eso no hay No sé. problema. Eso no hay problema. Para cerrar el tema de la pregunta que está en el chat, cuando haya que resolver ejercicios, digamos, ahora eh, en modo demo, digamos, siempre van a aclarar la métrica que se les pide que usen. Lo que ocurre es que generalmente cuando uno plantea un ejercicio no les va a decir todo lo que tienen que usar, les va a decir quiero que usen distancia euclídea. Automáticamente ustedes deberían saber que al usar la distancia euclídea los centroides se calculan usando la media. Si en algún momento alguien les dice use distancia Manhattan, ustedes deberían saber que en ese caso el centroide se calcula usando la mediana. ¿Ok? Digo, al momento del proceso de resolución. Bueno, entonces, bueno, lo de las PPTs, eso no hay problema, pero voy a subirles el resultado de esto y les voy a subir unos ejercicios extras resueltos de manera que puedan seguir las diferentes cosas que estamos haciendo. Insisto con una cuestión doble, que es para evitar después perder, digamos, perder tiempo de clase, lo que sea. Si tienen alguna consulta, háganmela por correo de manera que pueda ajustar, digamos. ¿Okay? No esperen al final de las clases para decirme no entendí esto, digamos. Ganamos tiempo si me lo dicen antes, yo puedo tratar de ajustar para que se entienda mejor. O modificar la estrategia si en la virtualidad no funciona o lo que sea. O por lo menos intentar. Bueno, hay algunas cuestiones en relación a K-medias que discutimos rápidamente en el encuentro anterior y que ahora volvemos a decir, que es el tema de cómo se calculan las semillas. Es un tema que queda pendiente, digamos, cómo elegimos las semillas para que esto funcione. Sí debería quedarnos razonablemente claro, en base a los ejercicios que estuvimos resolviendo ahora, que una vez que tengo las semillas, el proceso de resolución es directo. ¿Okay? A mí me dan las semillas iniciales, los pasos que vienen después se siguen sin problema. O por lo menos tiene una lógica determinística su continuación. Sí podría ocurrir, ¿okay? Sí podría ocurrir que con las semillas iniciales yo tuviera conglomerados vacíos. Entonces el resultado final es menos conglomerados de lo que yo quería tener. Eso podría pasar. Y ahí uno podría decidir cómo hace esto para partir en un conglomerado grande o cómo mejora. Y una discusión general del tema de conglomeración sigue siendo la calidad global del proceso. ¿Okay? Una medida de calidad global de cuán buena es la conglomeración. Porque uno hablaba hoy con una pregunta que yo les había hecho, digamos, ¿cómo elijo, digamos, entre dos conglomeraciones y me quedo con la que es mejor? Por ejemplo, la respuesta fue la que tiene el menor error cuadrático. Ahora, ¿cómo podría yo disminuir el error cuadrático, o sea, la suma de errores cuadráticos de un proceso de conglomeración? De una forma que no quiero hacer, De digamos, ¿no? nuevo, ¿Eh? teniendo muchos conglomerados, ¿no? Claro, aumento el K. Claro. ¿Okay? Aumento el K, digamos. Si pongo más conglomerados, ¿okay? Ese error cuadrático va a bajar. Pero, y eso no es lo que yo quisiera, digamos. Entonces, ¿cómo trabajo eso? Es una pregunta que queda pendiente, ¿no? Para ver cómo se resuelve. Hay estrategias para esto que vamos a tratar de plantear después. Acá Vamos a estaba salir leyendo una ligeramente de cosa. K-medias. No sé quién habló. No, yo justo estaba leyendo una cosa que dice como que
puede ser basarse en la probabilidad empírica de la distribución, una manera de La poder forma de la elegir distribución. así. Sí, Sí, eso. sí. Eso puede ser, ¿no? ¿Eh? Estaba leyendo la ¿Cómo? documentación de Scikit-learn Mm, por Camins y hay distintos, digamos, formas de inicializar las semillas. sí. Una de estas es que se basa en la probabilidad empírica de la distribución. Eso que vendría a ser, es como donde Eso, acumula más cantidad de objetos, digamos, claro, porque, sí, porque vos lo que quisieras es que tus semillas, ¿te acordás cuando hacíamos las simulaciones? Bueno, hace Sí, perdón, sí, te me voy a acuerdo. mostrar. Cuando acá mostrábamos, por ejemplo, estas, ¿ok? Donde decíamos, bueno, si yo tengo este conjunto de conglomerados, ¿ok? Donde tengo 10 conglomerados, ¿ok? Y yo lanzo semillas, si las semillas caen de determinada forma, ¿ok? Tengo garantizado que los puedo separar. Entonces tengo la posibilidad de tener las separaciones que estoy mirando acá. Ahora, Sí, en otro contexto, ¿ok? Que decíamos, bueno, en este caso, podía ocurrir que si las semillas no quedaban bien, por ejemplo, acá tenía que separar dos en el segundo, digamos, en este tengo que separar dos, esto es imposible que lo resuelva, porque no tiene forma de alcanzar los dos clústeres que están ahí adentro con una sola semilla. sí, Entonces, la idea sería que tu ubicación de las semillas, y por eso es importante el tema de los outliers, ¿no? Porque si yo entiendo cuál es la lógica de la distribución, puedo sembrar mejor las semillas para la generación de los conglomerados que voy a extraer de ahí. Pero hay, total. hay varios métodos para hacer esto, digamos. Algunos pueden, porque tiene que ver con cómo intento garantizar la calidad de la solución final. Ese es digamos, por lo menos a mi juicio, el problema más grave en términos Sí, del algoritmo. de, claro, sí. Pero Sí, en sí, sí. general es un problema de K-medias. Si volvés al dibujito de lo que estaba recién, de ese, no, el que había uno que tenía más, a ver, Ah, para el que tiene 3. ese. El problema ahí, o sea, mi criterio, uno puede pensar viéndolo, digamos, si uno lo mira de lejos, dice hay 1, 2, 3, 4, 10 clustercitos aparentemente. Pero eso puede depender también de con qué criterio de clasificación uno usa. O digamos, si usáramos uno que se llamaría color, por decir algo, de golpe yo te Totalmente. digo que hay uno muy grande que tiene, que serían los tres azulitos, 4, no sé si hay dos que son matices y hay unos cuantos que son matices de color. Entonces, por eso era mi pregunta desde el principio de respecto a atributos. Sí, el punto es que acá los colores los estamos usando simplemente a los fines de que vos como observadora puedas entender qué es lo que está atrás en el proceso que en realidad lo que estamos haciendo es la forma para el clúster real y el color para la asignación del algoritmo, para que vos puedas seguir el desarrollo. Pensarlo en este caso como si fueran clústeres bidimensionales donde las coordenadas son las X y las Y, digamos, no más que eso. Pero lo que decís es cierto, digamos, o sea, va a depender del tipo de atributo y esto nos lleva a la primera de las diapositivas de hoy, donde decíamos cuál es el tipo de conglomeración que voy a estar usando. Pero el punto es, para continuar esa secuencia, digamos, acá simplemente al momento de la visualización, ¿cómo hago para que se entienda lo que quiero mostrar? Bueno, estoy tomando conjuntos de puntos. Los represento visualmente con formas distintas. Y cuando corro el algoritmo, al momento de representarlo en la diapositiva, uso el color para la asignación de pertenencia. Y la forma que está detrás me está diciendo la base real, que insisto, es una base que no conozco, digamos.